hermanos, y nos quedamos en el capítulo 2, versículos del 43 al 47, es lo que vamos a meditar hoy, que leí el hermano Hilario. Y el domingo anterior pudimos ver el resultado de una predicación bíblica. Por cierto, yo meditaba en la predicación del apóstol Pedro, y es interesante que el apóstol Pedro no hace un llamado, no fuerza a los oyentes, al auditorio, a que pasen al frente y hagan y esto. No, es el Espíritu Santo el que trabajó en los corazones de esta multitud, y ellos mismos fueron los que dijeron: varones, hermanos, varones, ¿qué haremos? Ellos mismos. Y entonces ese es el resultado de una predicación bíblica, hermanos, porque es el Espíritu Santo actuando en la verdad y por medio de la verdad y trabajando en los corazones de las personas. Los cambios van a ser permanentes cuando es un convencimiento del Espíritu Santo. De manera que más de 3,000 personas, dice la Escritura, que se compungieron de corazón. Y decíamos que esa palabrita, se compungieron, es que sus corazones fueron pinchados, fueron así como si con un alfiler. Ahora imagínate qué sucede, ¿no? Aquí el hermano Alberto es doctor y muchos otros tienen conocimientos. Imagínate qué sucede si a un corazón, si tocamos el corazón. Bueno, pues aquí está hablando de una cuestión espiritual. La palabra de Dios, que es como una espada de 2 filos y que penetra hasta lo más profundo, eso fue lo que hincó, lo que pinchó el corazón de estas personas. Y entonces, ¿qué hicieron ellos? Recibieron la palabra, la recibieron, creyeron la palabra y luego fueron bautizados. Por cierto, en junio va a haber otra vez bautismos. Y dice que se añadieron a la iglesia en Jerusalén. También pudimos ver que aquellos primeros creyentes, ¿cuál era la actitud de estos creyentes? Estaban en su primer amor. Entonces, estos creyentes eran diligentes y constantes en asistir a la enseñanza, a toda la enseñanza de los apóstoles. Ellos deseaban también la leche espiritual de la palabra para poder alimentarse y para poder crecer espiritualmente. Lo dice Primera de Pedro, ¿no? Capítulo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Dice Primera de Pedro. Entonces ellos deseaban esa leche espiritual para poder alimentarse, para poder crecer espiritualmente. Es la única manera. Es la única manera de crecer, alimentándonos de la palabra. Ellos también anhelaban, se preocupaban por tener comunión unos con otros. Algo que vemos a lo largo de todo el libro de Hechos. La siguiente, ellos no se perdían la ordenanza de la cena del Señor. La pregunta, yo me hago preguntas, ¿qué podría ser más importante que sentarse a la mesa con el Señor y estar listos para ese momento? Se avisa con tiempo, vamos a tener cena del Señor. ¿Qué podría ser más importante que sentarnos a la cena, a la mesa con el Señor? Aquí el Señor Jesús en Lucas 22 dice, cuando llegó la hora, dice que se sentó a la mesa y con él los apóstoles. ¿Y qué les dijo el Señor Jesús? ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? ¿Por qué es un deseo del Señor? Por 2 cosas, y lo dice 1 Corintios 11. Es un deseo del Señor sentarse a la mesa con nosotros, primero porque es un momento de evaluación personal, es un momento de examen personal. Nos preparamos espiritualmente, lo vemos en el Antiguo Testamento. Cuando eran momentos especiales, ¿qué le decía el profeta o qué le decía Moisés al pueblo? Preparaos, cámbiense los vestidos. Ellos tenían vestidos de consagración. Preparaos porque mañana tendremos un encuentro con el Señor. Es lo mismo. Y la otra es porque es una evidencia pública, porque estamos anunciando, ¿qué cosa?
anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Hermanos, este pasaje, este versículo no está ahí en mis notas, pero vean lo que dice Efesios 3:10. Este pasaje para mí es de mucha bendición. Y cuando preparo un estudio de la predicación, esto retumba en mi mente, este pasaje, porque Efesios 3:10, hablando también de lo que es la cena del Señor, dice Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes? Principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Tú crees que la palabra que se predica, la palabra que se enseña en un salón de clase, ¿tú crees que se queda en 4 paredes? ¿Tú crees que cuando nos sentamos a la mesa con el Señor y que celebramos esta ordenanza y que estamos en cierta manera no, estamos anunciando la muerte del Señor, ¿tú crees que esto nada más se queda aquí? Esto retumba y es un testimonio en un mundo espiritual que tú no vemos. En un mundo espiritual para estos ángeles caídos, pero en un mundo espiritual para estos ángeles que están al servicio de Dios y que están alabando a Dios en momentos, en todo tiempo, pero en momentos como estos que se le está dando la honra, que la iglesia le está dando la honra y la gloria a Dios. Entonces ellos no se perdían la ordenanza de la cena del Señor. ¿Qué cosa podría ser más importante? Ahora, ellos también perseveraban en los cultos de oración. Algo que caracterizó a la iglesia de Jerusalén fue la oración. Entonces, estos elementos, decíamos que hacen de un creyente, estos elementos hacen de un creyente o deberían hacer de un creyente su obligación como miembro de una iglesia. ¿Qué sucedió? Vamos a ver Hechos 2, 43 al 45. En este contexto, recordando esto, dice la palabra, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ahora, tú lees esto, lo podemos leer, hermanos, y decimos, espérame, acaba de suceder algo tremendo, que toda la ciudad se había volcado contra Jesús y decían, crucifícale, y de seguro había un sentimiento no solamente hacia Jesús, sino hacia los discípulos, de rechazo ¿o no? Y sin embargo dice aquí la Escritura que sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, ojo, ¿qué dice? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Dice la primera parte del versículo del 43, que sobrevino temor a toda persona. Aquí el griego traduce la palabra, esta persona, en el griego es alma. Entonces, ¿qué está diciéndonos? ¿Qué está enseñándonos en contexto ese versículo? Que la enseñanza, a ver, lo que hacían estos creyentes, ¿qué hacían primero? Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la enseñanza, el conocimiento que adquirían de Dios en su palabra, los llevó a estos creyentes a vivir con reverencia y con temor a la palabra de Dios. ¿Qué dice Deuteronomio 17, 19? Aquí es una exhortación precisamente a un rey y se le dice, y lo tendrá consigo. ¿Qué tendrá consigo? Y leerá en él todos los días de su vida. ¿A qué se está refiriendo? Al libro. Para que aprenda ¿a qué? A temer a Jehová su Dios. De manera que, ¿cómo podemos aprender a temer a Dios si no perseveramos en esto? Es por medio del conocimiento de esto, de su voluntad, de su palabra, es que aprendemos a temer a Dios. ¿Para qué? Para guardar todas las palabras de esta ley y esos estatutos, pero no solamente para tener un conocimiento, sino ¿para qué? Para ponerlos por obra.
Es a través del estudio de la palabra de Dios que aprendemos a temer a Dios, obedeciendo sus mandamientos y reconociendo su soberanía. Ese temor a Dios y reverencia que tenían los creyentes, ¿qué hizo? Hizo que muchas maravillas y señales fueran hechas por los apóstoles. Muchas maravillas y señales. Y yo meditaba en esto. Dios no se manifiesta y Dios no hace maravillas en una iglesia que no tiene reverencia y que no tiene temor a su nombre. Dios no se manifiesta. Qué maravilla más grande, qué milagro más grande que el que cambiara un corazón de piedra por uno de carne. Es el mayor milagro que hay. Luego nos dice que todos los que habían creído estaban juntos. Ahora, ojo, no porque vivieran juntos, no vivían juntos, tenían sus casas así como la tenemos tú y yo, sino porque procuraban la comunión, procuraban el asistir cuando estaba determinado. Los creyentes se reunían con frecuencia y expresaban el amor práctico unos por otros con el deseo de reunirse. También se nos dice que tenían todas las cosas en común, tenían un mismo corazón, tenían un mismo interés, tenían un mismo pensamiento, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esto lo vamos a ver más adelante, pero fue una unidad un poco mal entendida. Porque pues no te voy a pedir que vendas tus propiedades y demás. Aquí los creyentes pensaban que ya estaba muy cerca, que venía muy cerca ya la venida del Señor. Entonces vemos que el Señor lo que hace es, fíjense, Él está pidiendo unidad, procurando la unidad y sin embargo manda persecución. ¿Para qué? Para romper esa unidad y que cumplieran el propósito, que era anunciar el Evangelio. Eso vamos a verlo más adelante. El versículo 46, vean lo que dice. Dice así la Escritura: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aquí en este versículo encontramos de nuevo las palabras perseverando y unánimes. Aquí las palabras en griego es proskartepuntes y omutumadón. Estas palabras son importantes. ¿Por qué? Porque traducen, como están declinados, traducen que estaban permaneciendo de manera activa. No era algo por un tiempo, era algo de manera activa, en una misma mente, en un mismo sentir, con un solo propósito. Y esto no solamente era de palabra, esto no era de palabra, era una acción. Esto los llevaba a actuar. Los discípulos iban cada día al templo, iban cada día al templo, hermanos, y habían entendido y ponían en práctica lo que dice el Salmo 84. Vamos a ver qué dice el Salmo 84. Salmos 84, del versículo 1 al 4, y luego el versículo 10. Dice el salmista: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Y vean el versículo 10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta, ya no adentro, estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad.
Vemos que estos creyentes ponían en práctica esto de asistir al templo. Y deberíamos de preguntarnos si amamos el venir, si deseamos que sea un miércoles, que sea un viernes, que sea un sábado para jóvenes, para ensayos de alabanza, que sea un domingo para venir, porque amamos este lugar que ha sido apartado, que ha sido separado, que ha sido santificado para eso. De hecho, hubo un momento que se hizo una dedicación de este lugar. ¿Se dedicó para qué? Para Dios y sus propósitos. Debemos de amar este lugar que fue dedicado para Dios. Yo hago algo cuando abro la puerta y yo le digo, gracias Dios por permitirme una vez más poder atravesar esta puerta. Debemos de amar este lugar, debemos de desear estar aquí, debemos también de cuidarlo, debemos de respetarlo por lo que representa y porque, ¿sabes algo? En este lugar, hoy hablamos acerca, en la escuela dominical, hablamos de la santidad de Dios. Y en este lugar, Dios anda en medio de nosotros. Anda en medio de nosotros. Mira lo que dice Apocalipsis 2:1. Dice Apocalipsis 2:1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Lo explico. Ya estudiamos varias veces, hemos estudiado Apocalipsis, pero la palabra ángel, la palabra es mensajero. Y entonces se le está diciendo, escribe al pastor de la iglesia en Éfeso. Esto no quiere decir que había un ángel en la iglesia, a quien Dios, el Señor Jesús le escribía, no. Escribe al mensajero, al encargado de dar el mensaje. Escribe al pastor de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio, ¿qué dice? El que anda en medio de los 7 candeleros dice esto. Ahora, para entender esto, ¿qué son las estrellas? ¿Qué son los candeleros? Vamos a ver el versículo 20 del capítulo 1. Aquí la Biblia interpreta la Biblia. El misterio, aquí está hablando el Señor Jesucristo, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, es decir, son los pastores que el Señor Jesús tiene en su mano, ¿sí? Y dice, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias, iglesias a las que se les va a dirigir estas cartas, iglesias representativas de las más de 100 iglesias que existían en el momento en el que el apóstol Juan está escribiendo esto, siendo inspirado, o con las que podemos identificarnos nosotros como iglesia. Son las dos interpretaciones correctas. Y entonces lo que quiero enfatizar es de que, hablando de la santidad de Dios, Dios anda en medio de los 7 candeleros, anda en medio de las iglesias. También nos dice la Escritura, la siguiente, que partían el pan en las casas, comían con alegría y sencillez de corazón. Y se los vuelvo a repetir, hermanos. Les he dicho a mis hermanos de compañerismo que hay que procurar las comidas de compañerismo, pero para que todos se queden y ya establecerlo como una vez al mes y que tengamos comida de compañerismo. ¿Por qué? Porque necesitamos procurar la comunión unos con otros. Aquí dice que ellos partían, estaba el templo, no había iglesias como hoy. Ellos se reunían en las casas y ¿qué hacían? Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Pero esto también nos enseña algo. Ellos se invitaban unos a otros a comer con alegría.
Pero como tenían todas las cosas en común, esas invitaciones o comidas no eran sesiones de miembros. No, era para comer con alegría y sencillez. No era para hablar mal de los apóstoles, ni para hablar mal del liderazgo de la iglesia, ni de otros hermanos. Eran comidas ¿para qué? Para edificarse. Eran comidas de edificación y eran agradables a Dios. ¿Por qué? Porque el propósito era agradable a Dios y con una genuina intención de corazón. Hechos 2:47, dice la Escritura, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Déjenme me regreso, porque tengo otro pensamiento en mi corazón. Yo sé que hay afinidades. Yo sé que tú puedes tener afinidad con un hermano más que con otros. Pero, ¿de qué se trata? Se trata de que tengas afinidad con todos. Porque ese que está sentado a tu lado es el que va a estar toda la eternidad contigo. Entonces, debe de haber afinidad unos con otros, no siempre con los mismos. Entonces, cuando haya comida de compañerismo, además, procura no siempre sentarte con los mismos. Siéntate con otros para que conozcas a otros y demás. Eso es importante también, porque necesitamos fortalecer la comunión unos con otros. Eso es lo que agrada al Señor. En Hechos 2:47 que leímos, la vida de los primeros creyentes se caracterizaba por la alabanza a Dios. Dice el 47 que alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo. Se caracterizaba por la alabanza a Dios, vivían con gratitud a Dios. ¿Ustedes creen que no tenían problemas? Tenían problemas. Pero la gratitud y la alabanza eran el contentamiento de rendir sus vidas al Señor y abandonarse al cuidado del Señor. Tenían favor con todo el pueblo, es decir, no tenían que decir palabras que muchas veces son huecas, porque su actitud de gratitud, su alabanza a Dios, su conducta amable, su alegría, era el mejor testimonio que los hacía estar en paz con todos. Antes habían tenido una actitud, esta multitud antes habían tenido una actitud nefasta al pedir y gritar que crucificaran al Señor Jesús. Antes estaban enemistados con los cristianos por la influencia que habían ejercido sobre ellos los líderes religiosos motivados por la envidia y por la hipocresía, pero ahora estaban en paz con todos, porque se cumple la palabra de Dios. Él hace habitar en paz a los que le temen, aún con sus enemigos. Aún y cuando el pueblo no fuera creyente, todo el pueblo, ellos estaban en paz con todos los demás. Ahora, como resultado de esta conducta, de esta unidad genuina, sincera, ¿qué sucedía? Vamos a ver Juan 17:23. El Señor añadía a la iglesia, dice la Escritura, los que habían de ser salvos. Pero vean Juan 17:23. Juan 17:23 dice, yo en ellos, aquí el Señor Jesús está orando por sus discípulos. Y te recuerdo que no está orando nada más por ellos, sino que está orando por los que han de creer en Él, por la palabra de ellos. Vean el 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y su palabra salió por todo el mundo. Pero vean el 23, dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Aquí la palabra perfectos es maduros, que no seamos niños
sino maduros en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Esta madurez en la unidad que tenían unos con otros hacía que el mundo, su entorno, conociera y creyera la obra redentora del Señor Jesús. Y como el Señor conoce los corazones y las intenciones del corazón, entonces el Señor estaba añadiendo cada día a los que estaban siendo librados del lazo del diablo, del lazo de condenación. La siguiente, el Señor no podía añadir a la iglesia a nuevos creyentes si la iglesia estaba marcada por la división, si la iglesia estaba marcada por el odio, el encono, los problemas, porque entonces sería exponer a vituperio el nombre, su propio nombre. De manera que puedo ver dos cosas fundamentales aquí, dos cosas fundamentales para el crecimiento de una iglesia. Y estas dos cosas, lo primero es una predicación bíblica, es una enseñanza bíblica, es enseñar la palabra pura, sin adulterarla, sin manipularla. Y lo otro es la unidad como un fuerte testimonio para que los hombres se conviertan y crean en el Señor Jesucristo. Por eso vuelvo a insistir, nuestra oración desde enero ha sido: dame un discípulo, dame a alguien que yo pueda compartirle del Evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelismo más efectivo será el de persona a persona. Esa persona con la que tú conoces y que ella puede ver en ti una fe genuina, un testimonio, va a ser el mejor método. Y para eso debemos estar orando. Todos los que habían reconocido a Jesús de Nazaret, el que había sido crucificado como el Mesías, creían en su resurrección y creían en su obra de redención como suficiente para redimir sus almas del pecado de condenación. Esta confesión o profesión de fe habría carecido de coherencia si solo hubieran sido palabras. Ellos estaban actuando en consecuencia de... Y quiero que vean Santiago. ¿Quieren ver Santiago? Y les he preguntado muchas veces, ¿ustedes creen que la fe se ve? ¿Se puede ver la fe? Sí, Joel. Joel me hizo así. No, perdón. Sí se puede ver la fe. La fe se puede ver. La fe es palpable. Santiago 2:14 dice la Escritura: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Cómo se ve la fe? ¿Por medio de qué? ¿De las obras? Pero espéreme, podríamos leer este versículo y interpretar de una manera errónea este versículo y pensar que es una contradicción a lo que dice Efesios 2:8 y 9. No. Hay que leer muy bien, con mucho cuidado. Dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno por ahí dice, no, yo soy cristiano, yo tengo fe? No, él lo está diciendo. Pero lo que dice no es necesariamente lo que cree. Y como en realidad no lo cree, entonces no actúa en consecuencia de. Entonces no se está refiriendo al creyente, sino al que dice, yo soy cristiano, yo tengo fe. No se puede ver, ¿por qué? Porque no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarle? Vean el 17. Así también la fe, si no tiene obras, si no se actúa en consecuencia, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? La fe sin obras es muerta. Aquí Santiago
de lo que nos está hablando es de la parte práctica. De hecho, toda la carta de Santiago nos habla de la parte práctica de estos oidores y hacedores, o de los oidores olvidadizos. Nos está hablando de la parte práctica de la fe. Y esa parte práctica se ve por medio de mi hablar y mi actuar, que es una evidencia realmente de lo que yo digo, ser. Santiago nos habla de lo práctico. La fe puede verse por medio de lo que hacemos y decimos. En ninguna manera Santiago se está refiriendo a que las obras sean lo que nos justifica, nos salva. Santiago se está refiriendo a una persona que dice tener fe en el Hijo de Dios, pero su manera de actuar no evidencia esa fe interna. Son solo palabras. Y para esto, de una manera fuerte, está diciendo, ¿sabes qué? También los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen en Jesús y tiemblan y saben cuál va a ser su condenación. Quiero que vean Romanos para entender un poquito más esto. Y vamos a hacer algo con mucho respeto, nada más como enseñanza. Y vamos a cambiarle el nombre de judío a lo que vamos a leer por cristiano. Y vamos a cambiar la palabra de ley por la Biblia. ¿Por qué? Porque nosotros no somos judíos, somos cristianos. Nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia y tenemos el Nuevo Testamento como doctrina. El Antiguo Testamento es ese ejemplo para nosotros. Pero vean lo que dice. He aquí, tú tienes el sobrenombre de cristiano y te apoyas en la Biblia y te glorías en, dije Romanos 2:17. Romanos 2:17. Dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de cristiano y te apoyas en la Biblia y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la Biblia apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la Biblia la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la Biblia, con infracción de la Biblia, deshonras a Dios. Como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad, la verdadera fe aprovecha si guardas la palabra, si guardas la Biblia. Pero si eres transgresor de la Biblia, tu circuncisión, tu fe, viene a ser no fe, sino palabras. Si pues el guardar las ordenanzas de la Biblia no será tenida por falta de fe, el que físicamente es incircunciso, aquí está hablando de nosotros, ¿no? Pero guarda perfectamente la Biblia, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Aquí está hablando de los judíos. ¿Sí? Pero vean el 28. Pero no es judío el que lo es exteriormente, no es cristiano el que lo es exteriormente. Creo que ese versículo viene a explicar Santiago 2:14. Sino es la circuncisión, es la fe que obra la que te hace exteriormente en la carne, sino que es creyente, es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es del corazón, es en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. De manera que esto nos ha hablado de la manera práctica. Este capítulo de Romanos 2, el 16 en adelante, viene a explicar Santiago 2 del 14 al 26.
La siguiente, en los primeros creyentes podemos ver que ellos decían y actuaban. Sus corazones arrepentidos los llevaba a tener comunión unos con otros, con una fe genuina y con sencillez de corazón. La fe, hermanos, la fe adquiere su valor solo por el poder del Espíritu Santo que actuó y transformó estos corazones, y que actuó y que actuaba en armonía con la voluntad de Dios. Ya el Señor había orado por la unidad en la iglesia de los creyentes, y era por este mismo poder del Espíritu Santo que los primeros creyentes no solo tenían un estado de compañerismo activo, con una genuina alegría y con una genuina sencillez de corazón, sino que también vemos a los primeros creyentes siendo transformados interiormente por medio de la enseñanza de los apóstoles. Otra cosa que veo aquí también, y se los quiero compartir, dice sencillez de corazón. Creo que como iglesia, hermanos, tenemos que regresar otra vez a la sencillez, en el sentido, hablando de la comunión, no necesitamos platillos elaborados para tener una comida de compañerismo. Creo que en cierta manera esa sencillez no la han perdido iglesias bautistas que tienen una reunión, tienen compañerismo y tienen un arrocito muy rico con asado. No es sencillo. Yo sé que no es sencillo. Tenemos que regresar a esas cosas también sencillas. No tiene que ser una pechuga rellena de quién sabe qué con lo otro y demás, y a la quién sabe qué, a la bulé. No. También podemos regresar a esa sencillez de corazón. Dios hacía maravillas y Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. La comunión, la unión, como un testimonio de unidad para que Dios hiciera esto. Y yo reflexionaba en esto, hermanos, y debemos de pensar en si nuestras actitudes que hacen tropezar a otros no serán razón, como dice el Señor Jesús, para amarrarnos una piedra de molino en el cuello y arrojarnos a lo más profundo del mar. Vamos a orar. Padre Celestial, bendice, Señor, tu palabra. Estamos estudiando en cómo eran, Señor, estos primeros creyentes, estos bebés espirituales que estaban, Señor, viviendo su primer amor que no tendría por qué terminar en nosotros. Primer amor que debería de estar en nosotros hasta que tú nos llames a tu presencia o hasta que tú vengas. Primer amor, Señor, que se demuestra por medio del gozo de la salvación, de saber que hemos sido perdonados en la sangre de Jesucristo, de saber que tenemos un futuro, Señor, cierto en ti. Padre Celestial, ayúdanos, Dios, a regresar a los primeros fundamentos, de tu palabra, estos fundamentos en los que estos creyentes como bebés, como niños, vivían, Señor, con sencillez de corazón. Bendice, amado Dios, tu palabra y ayúdanos, Dios. Ayúdanos a reflexionar en esto. Ayúdanos a examinarnos cada uno, Dios. Y a ser fieles, Dios. Fieles a tu palabra y al propósito, Dios, también por el cual hemos sido salvados. Bendice, Señor, tu palabra. Ayúdanos a no ser oidores olvidadizos, sino a recibir esto como palabra tuya, Dios, palabra que actúa en nosotros los creyentes
y que produce, Señor, los cambios necesarios en nuestras vidas para parecernos cada vez más a tu Hijo Jesucristo. Bendito seas tú, oh Dios. Perdona nuestros pecados y bendice, Señor, a mis hermanos, bendice a cada familia de Shalom. No nos dejes. Ayúdanos a hacer en tus manos ese barro, como lo dices ahí en Isaías. Tú el alfarero, en nosotros ese barro que está moldeándonos a tu parecer. En el nombre de Jesucristo, damos las gracias por tu palabra y lo pedimos todo. Amén.